Si continuamos con el estudio de los músculos de la cabeza, vamos a ver ahora los músculos de la masticación. Estos músculos de la masticación se derivan del primer arco faríngeo, a contrario de los músculos de la expresión facial que decíamos que se originan del segundo arco faríngeo. Los músculos de la masticación tenemos fundamentalmente lo que serían los macetero, el temporal y los pterigoideos. Tenemos un pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Y que todos estos músculos van a actuar, ¿sí?, en la articulación temporomandibular para movilizar la mandíbula durante todos los movimientos que realizamos en la masticación. Si vemos una norma lateral del cráneo, pues son mastoides, la bóveda craneal, los huesos nasales, la abertura piriforme, la maxila. Colocamos lo que sería la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula, el ángulo y la rama de la mandíbula, y aquí tendríamos el arco cigomático con la órbita. El proceso, el cóndilo de la mandíbula y el proceso coronoideo o coronoides de la mandíbula, y aquí el arco cigomático, el conducto auditivo externo y arco cigomático formado por el proceso cigomático del temporal con el hueso cigomático. Entonces, si estudiamos primero el macetero, este macetero, en términos generales, tiene una parte que es superficial, que se va a originar aquí en lo que es el proceso, aquí del proceso cigomático, ¿sí?, de la maxila, en la porción anterior, aquí del proceso cigomático de la maxila, y parte del arco cigomático, son la porción superficial. Entonces el proceso, ese proceso malar, maxilar del cigomático, es decir, la porción del cigomático que se está articulando con la maxila, y de ahí las fibras musculares se van dirigiendo hacia abajo para insertarse en el ángulo de la mandíbula, su porción superficial, y la porción profunda se encuentra un poquito más posterior, insertándose aquí propiamente en el arco cigomático, tanto en su cara superficial como en su borde inferior, y de ahí se va dirigiendo también hacia abajo para insertarse en la cara superficial de la rama de la mandíbula, también ya cerca del gonion. Entonces, la porción superficial y la porción profunda del macetero. Entonces, en términos generales, va del arco cigomático a la porción superficial de la rama mandibular y se extiende cerca del gonion o ángulo de la mandíbula. Este músculo macetero se relaciona hacia atrás, ya veremos, con la glándula parótida, y superficialmente al músculo macetero encontramos la prolongación facial de la glándula parótida, y de la glándula parótida saliendo el conducto parotidio, que pasa superficialmente al músculo macetero y posteriormente, decíamos, perfora al músculo bucinador que llega a la comisura labial. Es las relaciones del conducto parotidio, antes llamado de estenon, de la parótida. Entonces, ese es el músculo macetero, cuya acción va a ser elevar a la mandíbula. Ya decíamos que estos músculos van a actuar sobre la articulación temporomandibular. Si continuamos ahora, vamos a estudiar el músculo temporal. Entonces, este músculo temporal, ponemos otra vez la cara lateral del cráneo, la maxila, y vamos a poner aquí la mandíbula, el cuerpo y la rama de la mandíbula con el cóndilo y el proceso coronoideo. Conducto auditivo externo,
y aquí el proceso cigomático del temporal, y lo vamos a cortar en su unión, ¿sí?, con el hueso cigomático. Entonces vamos a cortar aquí el arco cigomático, ¿sí? Tendríamos aquí la línea temporal superior y aquí la línea temporal inferior que se encuentran en el hueso parietal. Aquí estaría como referencia el terion con el ala mayor del esfenoides y aquí la escama del temporal. Entonces el músculo temporal se va a estar insertando aquí en la escama del temporal y también se inserta en la aponeurosis que lo cubre, que es la aponeurosis del temporal. Entonces, está insertando aquí en la escama del temporal principalmente y en la aponeurosis del músculo temporal. Tiene unas fibras anteriores, medias y posteriores. De ahí las fibras musculares se dirigen en forma de un abanico hacia abajo, van confluyendo, pasan en la fosa temporal que está limitada por afuera por el arco cigomático y medialmente por la escama del temporal con las alas mayores del esfenoides. Después de pasar por la fosa temporal, las fibras musculares de este músculo temporal van a llegar al proceso coronoides, para insertarse sobre todo en los bordes de este proceso coronoides y en su superficie profunda del proceso coronoides. Este músculo temporal va también a elevar a la mandíbula y también provoca retracción de la mandíbula, es decir, la dirige hacia arriba y hacia atrás, sobre todo las fibras posteriores del músculo temporal. El músculo temporal está, si vemos en otro dibujo, aquí sería la línea temporal superior. En la línea temporal superior se está insertando la aponeurosis del músculo temporal, que cubre al músculo temporal y se va a fijar hacia abajo a lo que sería el borde superior del arco cigomático. Y la cara profunda de esta aponeurosis del músculo temporal sirve para que se inserten también las fibras del músculo temporal. Entonces aquí vendría la aponeurosis músculo temporal, que hacia abajo, ¿sí?, se aleja del músculo temporal para insertarse en el borde superior del arco cigomático. Este músculo temporal, superficialmente al arco cigomático y después superficialmente a la aponeurosis del músculo temporal, inmediatamente por delante de lo que sería el conducto auditivo externo, va pasando la arteria temporal superficial, que ya veremos que es rama de la carótida externa y que la podemos palpar aquí por delante del conducto auditivo externo, pasando sobre el arco cigomático y después sobre la aponeurosis del músculo temporal. Y profundamente al músculo temporal, es decir, dentro de la fosa temporal, ya veremos que se encuentran ahí las arterias temporales profundas, anterior, media y posterior, que se pueden disecar al desinsertar al músculo temporal de la escama del temporal. Por último pasaríamos a ver los músculos pterigoideos, el medial y el lateral. Para poderlos estudiar vamos a hacer una vista posterior del cráneo y vamos a poner lo que sería el dorso de la silla turca con las clinoides posteriores, y en este sitio vamos a representar el corte entre el proceso basilar del occipital y el cuerpo del esfenoides. A los lados del cuerpo del esfenoides tenemos las alas mayores del esfenoides. Alas mayores del esfenoides, que en su porción lateral forman parte del terion. Por abajo del cuerpo del esfenoides tendríamos los procesos pterigoides, con sus dos láminas, una lámina medial y una lámina lateral, que se unen hacia adelante y hacia atrás limitan la fosa pterigoidea. Vamos a poner la lámina medial, la lámina lateral, uniéndose hacia adelante y limitando hacia atrás la fosa pterigoidea, decimos. Aquí se encontraría la porción horizontal de los huesos palatinos y el hueso vomer articulándose hacia arriba con la cara inferior del cuerpo del esfenoides, formando la esquindelesis esfeno-vomeriana. Y estas serían las cuanas. Como estás viendo una vista posterior, pondríamos la vista posterior
aquí el cóndilo de la mandíbula, el proceso coronoideo, y aquí sería la rama de la mandíbula, pero en una vista profunda su cara. Y aquí estaría el cuerpo de la mandíbula, este sería el gonion. Y aquí estaría el borde alveolar del cuerpo de la mandíbula. Como es la cara profunda de la mandíbula, vería aquí la espina de la língula y el inicio del conducto mandibular que está dentro del cuerpo de la mandíbula y termina en el agujero mental. Entonces una vista posterior en donde podemos observar esta fosa que está limitada lateralmente por la rama de la mandíbula, arriba por el ala mayor del esfenoides junto con la escama del temporal. Por delante estaría la cara posterior de la maxila y profundamente estaría los procesos pterigoides, que es la fosa infratemporal. Esta es la fosa infratemporal, que hacia arriba se continúa con la fosa temporal, que está limitada hacia afuera por el arco cigomático, decíamos, y medialmente por la escama del temporal con las alas mayores del esfenoides. Si me meto por la fosa temporal, y de la fosa temporal me puedo dirigir medialmente hacia la fosa infratemporal. Entonces los músculos pterigoideos se van a localizar en esta fosa infratemporal. Y decíamos que teníamos el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Si describimos el pterigoideo medial, se le describen dos cabezas, una cabeza superficial y una cabeza profunda. Entonces pterigoideo medial con una cabeza superficial y su cabeza profunda. La cabeza superficial se va a estar insertando aquí en la mandíbula, ¿sí? En lo que sería el proceso, la tuberosidad, ¿sí? De la maxila. Aquí sería en la cara posterior de la maxila, entonces estaría muy profundamente en esta zona, ¿sí? En la cara posterior del cuerpo de la maxila, donde está la tuberosidad, ¿sí? Y también el proceso piramidal de la maxila, que medialmente se articula con el proceso piramidal del hueso palatino, sería en esta zona, y la cabeza superficial. Mientras que la cabeza profunda se inserta, ¿sí? En la superficie medial de la lámina lateral del proceso pterigoides. Entonces, en la superficie medial de la lámina lateral del proceso pterigoides. Ya decíamos que estos procesos pterigoideos son como las manos, así. Entre mis dos manos queda la fosa pterigoidea, y entonces es la lámina medial y esta es la lámina lateral. Y cada lámina tiene dos caras, una cara lateral y una cara medial, una cara lateral y su cara medial. Entonces, en esta superficie medial de la lámina lateral del proceso pterigoides se inserta la cabeza profunda del pterigoideo medial, y el resto sería aquí en la cara posterior de la maxila, ¿sí? Muy medialmente en el tubérculo de la maxila, con el proceso piramidal de la maxila. De ahí las fibras musculares se van dirigiendo hacia abajo, hacia afuera y ligeramente hacia atrás, la cabeza superficial y la cabeza profunda, para llegar a lo que sería a la cara profunda del gonion. Está dirigiendo la cara profunda del gonion. Entonces, la función de este músculo es también elevación de la mandíbula y también permite movimientos laterales de la mandíbula, movimientos de disyunción o de lateralización de la mandíbula. Se contrae el pterigoideo derecho, jala la mandíbula hacia el lado izquierdo. Es una vista posterior, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Pasaríamos a ver ahora el músculo pterigoideo lateral. Este pterigoideo lateral se le describen dos cabezas, ¿sí? Una cabeza superior y una cabeza, ¿sí? Que le llaman una cabeza inferior, ¿sí? Entonces tenemos que la cabeza superior se va a estar insertando en el techo de la fosa infratemporal, es decir,
en la cara inferior de las alas mayores del esfenoides, ¿sí? Muy cerca de donde nacen las alas mayores del esfenoides con el cuerpo del esfenoides. Entonces ahí en el techo de la fosa infratemporal, es decir, en las alas mayores del esfenoides, esa sería la cabeza, ¿sí?, superior. Y la cabeza inferior se va a insertar en la superficie lateral de la lámina lateral del proceso pterigoides. Entonces, en la superficie lateral de la lámina lateral del proceso pterigoides. Es decir, otra vez recordamos, ¿sí?, esta es la lámina lateral, la lámina medial del proceso pterigoides, y aquí se insertaba el pterigoideo medial. Entonces, el pterigoideo lateral se va a insertar aquí. Es decir, la superficie lateral del proceso pterigoideo lateral, es decir, en relación con la cara profunda o la pared profunda de la fosa infratemporal. Y de esos sitios, tanto la cabeza superior como la cabeza inferior se va a dirigir hacia afuera para insertarse en el cuello del cóndilo de la mandíbula, en la cápsula articular de la articulación temporomandibular y también en el disco o menisco intraarticular de la articulación temporomandibular. Entonces se dirige hacia afuera, ¿sí?, para insertarse en el cuello del cóndilo de la mandíbula, en la cápsula de la articulación temporomandibular y en el disco intraarticular. Y este pterigoideo lateral tiene la función de protruir a la mandíbula y también movimientos laterales de la mandíbula. Todos estos músculos de la masticación, debido a que derivan del primer arco branquial, todos están inervados por la rama mandibular del trigémino. Entonces, la rama mandibular del trigémino es una rama que es mixta, porque lleva fibras sensitivas, pero también lleva fibras motoras, que va a inervar los músculos derivados del primer arco faríngeo, como serían los músculos de la masticación, massetero, temporal y los tiroideos medial y lateral. De ahí que cuando hay lesión de esta rama mandibular del trigémino, cuando el sujeto abre la boca, ¿sí?, observamos que su mentón se va a desviar hacia un lado. Entonces, estos serían sus dientes. Si se desvía el mentón hacia un lado, quiere decir que están paralizados los músculos pterigoideos, que decíamos que son los que permiten los movimientos laterales. Los pterigoideos derechos desvían la mandíbula al lado izquierdo y los del lado izquierdo desvían la mandíbula hacia el lado derecho por el vector de fuerza. Quiere decir que si al abrir la mandíbula se desvía la mandíbula hacia el lado derecho, quiere decir que nada más están jalando los del lado izquierdo. Entonces la mandíbula se desvía hacia el lado de los músculos paralizados, porque nada más están actuando los del lado izquierdo, y entonces jalan la mandíbula hacia el lado derecho. Y entonces la mandíbula se desvía, el mentón se desvía hacia el lado de la parálisis. Contrario a lo que vimos en la parálisis facial periférica, que la cara se desvía hacia el lado sano, lesión izquierda, y la cara se desvía hacia el lado derecho. Y aquí el paciente, al abrir la boca, su mentón se desvía hacia el lado de la lesión. Entonces, de esa forma, ya revisamos lo que serían los músculos de la masticación.